Es decir, podía anular el negocio. ¿Pero por qué? Dentro de ella se incluía que si el menor le solicitaba a un curador, el pretor lo nombraba, con la finalidad de que éste evite el engaño y pueda asistirle en acto contra los. Lo que pasa es que los pobres tenían la protección, que si eran engañados podían anular ese negocio, ese tipo de contrato. Y el menor también podía solicitar un curador al pretor. Pretores sabían que eran los jueces, ¿no es así? Para que lo nombre un curador, y este curador lo asista, pero solamente en el acto contractual, para que lo asista, es decir, lo asesore y vea que ese contrato, ese negocio jurídico que va a realizar esté dentro de los márgenes de la ley. Eso protegía el derecho romano tanto a los pobres también como a los menores. En cuanto a la mujer sí estaba sometida al pater o al marido, ¿saben? Al pater familia, marido. Sin embargo, cuando estas dos figuras no existieran, cuando no existiera el marido, cuando no existiera el pater familia, entonces la mujer también podía estar representada por un tutor, ¿no? Solamente aclarando el tutor para los negocios jurídicos, procesos y asuntos civiles, más no para otra cosa. ¿Ya? ¿Ven cómo entonces había protección? El derecho les daba ahí la protección referente para ello. Y hablamos de los desquiciados, o sea, la enfermedad mental, para ver si podían ser capaces o no. Pero miren, los furiosi o desquiciados, porque los furiosos se llaman así a los locos, ellos no tienen capacidad negocial. No, pues, porque no están cuerdos, ¿no es así? Sin embargo, sus declaraciones de voluntad en sus periodos lúcidos, puede ser que tengan algún periodo lúcido, que le llaman la dilucida intervalia, era válido siempre y cuando hubieran tenido el apoyo de un curador. Ahora, ¿cómo demostrar que ese periodo lúcido existió? Esa es otra cosa, ¿no? Se supone que el curador participaba de esa manera y certificaba en algo, que había estado lúcido para realizar algún negocio jurídico. Y la prodigalidad era otro aspecto. ¿Qué es la prodigalidad? Era el que dilapidaba sus bienes. La incapacidad del pródigo consistía en la pérdida del jus commercium, o sea, el derecho de comerciar, la posibilidad de realizar un negocio. El otro, los dementes como los pródigos están sometidos a un curator, bien como persona allegada o designada por el pretor. Este solo se ocupaba del patrimonio, más no de la persona. Es decir, los que derrochaban su dinero, prácticamente en cosas banales, porque siempre en toda sociedad existen, ¿no? No todos son responsables, le nombraban un curator. En aquel entonces se llamaba curator, ahora le llaman curador, ¿no es así? Él se encargaba del patrimonio, de cuidar el patrimonio de este declarado pródigo. ¿Ven? Entonces, existían situaciones jurídicas para la capacidad de obrar en aquel entonces. Lo mismo que sucede ahora. ¿Y qué era el status civitatis? Estados civiles. Las personas se dividen en tres grupos: los civis, peregrini y los latini. Sabemos que Roma, en sus inicios en la República, primero en el reinado, en la República, y luego en los albores del imperio, era una ciudad-estado, Roma nada más, ¿no? Que brinda protección solo a los ciudadanos miembros llamados civis. Bien, miren. Por decir, vamos a hacer la intención acá de la bota, ¿no? Italia, la península itálica. Roma solamente era esto, ¿no? Este punto. Roma solamente era esto. Entonces, en la República y en el imperio de los inicios,
la ciudad-estado era considerado, todos los que vivían dentro de este entorno de la ciudad romana eran considerados civis. Los civis. No más no los que vivían por acá. Hubo una diferencia, ¿no? Que más adelante veremos. Entonces, Roma es una ciudad-estado, solamente Roma, la que brinda protección solamente a los ciudadanos miembros llamados cives. Se entendía pues que Roma es la gran ciudad y todo lo que se encuentra fuera de ella se considera territorio peregrino. O sea, todo lo que está fuera de la ciudad de Roma es peregrinos. Ahora, hay una discusión si los demás habitantes fuera de la ciudad van a adquirir o no la ciudadanía, porque se supone que también son romanos, pero no pues. Llamándose a esto ager romanos, porque los habitantes están en la condición de peregrini, o sea, peregrinos. No estaban dentro de la ciudad, no vivían dentro de la ciudad. Más tarde, con la constitución de Antonio Caracalla, ya se concede el carácter de civis a todas estas personas, pero eso más adelante, siglo después. Siglo después, todo este contorno del Imperio Romano se consideraron civis ya. Porque era lógico, pues, ¿no? ¿Por qué considerar solamente los que vivían dentro de la ciudad? La ciudadanía es considerado como un estatus. Ser ciudadano romano era el máximo estatus que se podía conseguir en Roma. Era lo máximo. Pues para ser romano, el primer escalón era ser libre, de hecho. Debe tenerse en cuenta que el estatus no solo interesa al derecho público, también el estatus también interesa al derecho privado, porque también el derecho privado, al momento de realizar contratos, al momento de realizar comercio, tenían que ser también personas civis mayormente, porque los civis tenían todas las facultades para realizar todo tipo de acto. Ahora, y los civis, ahora vamos a ingresar. ¿Qué son los civis? Es el derecho de los ciudadanos romanos, los civis, suponiéndose que un individuo tiene derecho y este derecho está con él permanentemente. O sea, en realidad los civis es el ciudadano romano, con sus plenos derechos. Lo llamaban el principio de la personalidad del derecho, por eso se dice que el derecho civil es el derecho de los civis, porque podían realizar todo tipo de acto civil privado. Ellos no estaban restringidos para nada, eran pues ciudadanos romanos. Derecho que disfrutaban los civis, el jus honorum, o el derecho a ser elegido para ocupar un cargo magistrado. Ya ustedes han estudiado más atrás, hemos estudiado los patrici, ¿no? Que primero cuando eran los únicos que podían llegar a ocupar un cargo tan alto como ser magistrado, ser sacerdote. Pero el derecho de jus honorum que disfrutaban los civis era solo para los ciudadanos romanos, dándose dentro del derecho público. ¿Por qué dentro del derecho público? Porque ser juez, ser magistrado, está dentro de la protección del Estado, ¿no es así? Aquí se incluye el jus suffragii, era la posibilidad de participar en elecciones, de ser voto en las asambleas y también de participar en legiones. Participar también en las legiones que iban adelante, en el ejército, ¿no es así? Que no eran cualquiera, las legiones eran especiales. En el derecho privado encontramos el jus commercium de los civis, o sea, podían participar en todo acto comercial. Es decir, el derecho a adquirir y transmitir propiedad civil y poder realizar relaciones contractuales, todo tipo de contrato, que era solo para los romanos. Para los demás había limitaciones. No es que ahora, por ejemplo, yo puedo contratar, comprar y vender, no. Desde aquel entonces, los civis tenían toda la libertad para realizar actos contractuales. El jus connubii, o el derecho para contraer matrimonio y tener familia. El jus actionis, la posibilidad de denunciar y ser renunciado, y a la vez poder intervenir en un proceso civil. Todos esos derechos tenían los civis. ¿Por qué? Porque eran romanos. ¿Ven la diferencia vamos a ver, con los libertis? La testamente factio estaba referido a dejar o percibir herencias, que podía ser activa. Es decir, podían otorgar testamento y pasiva y tener la calidad de heredero. Eso también eran los civis. Aquí cada ciudadano, por ejemplo, tenía su nombre, los civis. El nombre estaba compuesto de 3 elementos. El preanomen, que lo distingue de los otros miembros de la familia. El nomen, es el nombre gentilicio familiar, y el cognomen.
la rama de la familia a la que pertenece dentro del grupo de las Yem, o sea, la gente. Como decir, el apellido, ¿no? Los peregrini, los que vivían fuera de la ciudad-estado de Roma. Son aquellos que viven dentro del territorio romano, pudiendo ser de dos tipos. Pero hablamos del territorio romano, más no dentro de la ciudad, dentro del estado, ¿no? Por eso les mencioné, los que viven dentro de la ciudad-estado, o sea, dentro de la propia ciudad de Roma, se llamaban los civis. Y los que viven dentro del territorio romano, del imperio romano, son los peregrini. Bien. Estos eran de dos tipos. Los alicuis civitatis, que eran pertenecientes a las comunidades que se sometieron a Roma o se anexaron también. Roma le reconocía pues la libertad a estos señores, dándole permiso que pudieran regir. O sea, en realidad estos alicuis civitatis podían manejarse con sus propias leyes. Entonces formaban parte de alguna ciudad persistente a la conquista romana y a la que Roma dejaba su propia organización. ¿Qué pasa? Roma los había dominado, Roma habían hecho trato con los romanos y tenían también, estaban considerados dentro de la agitación de los peregrini, pero bajo el dominio romano, sin embargo podían gobernarse con algunas leyes que tenían ellos, pero prevaleciendo la ley romana. Roma celebraba con ellos por eso pactos o feudus, pactando las condiciones por las que iban a regir, bien por la lex civitatis, o sea, por la ley civil, pero conservando su propia ley y organización política. Ese es lo que tenían estos señores, los alicuis civitatis, que se encontraban dentro del peregrini. En conclusión, eran como un aliado de Roma también. ¿Ven? Entonces, ya vemos la primera división, que estaban los peregrini. Los dedictici. Estos anteriormente lucharon contra Roma. Fueron poblaciones que lucharon contra Roma y vencidos se rindieron. Entonces, al rendirse quedaron prohibidos de entrar a la ciudad de Roma. No podían. Tenían que vivir en un radio de 100 millas fuera de la ciudad-estado. Siendo hombres libres, en todas sus relaciones se van a regir por el jus gentium, o sea, el derecho de gentes. Había otro tipo de derechos para ellos. Durante el año 212, con la Constitución antoniniana, se otorga a estos ciudadanos todos los habitantes del imperio, aunque se dice que solamente se acogió a los latinos y a los peregrini alicuis civitatis, pero no a los dedictici. Se les dio la ciudadanía romana a los alicuis, pero no a estos señores. Se presume que porque han luchado contra Roma, pues se han rendido, entonces siguieron siendo dedictici, ¿no? Tuvieron la ciudadanía romana. Ven que los romanos también eran clasistas. Los latini. Ellos son los habitantes de Lacio. Fueron aliados de Roma desde sus orígenes. Pero con ellos los romanos realizan una alianza. Esa alianza establece relaciones con las comunidades de Lacio. Se les considera una serie de derechos. Adquieren derechos bastante de los ciudadanos de Lacio, que casi son iguales con la capacidad jurídica y plena de Roma. Y hay tres tipos: los prici o vetere. Estos prici o vetere son los que surgen después del pacto. Por ejemplo, después del pacto que Ofoedes en el año 493 después de Cristo. O sea, ya casi 500 años después de Cristo, ya Roma le concedió una capacidad jurídica plena a los latini, que son prici o vetere, ¿no? Se les reconoce derechos. ¿Qué derechos se reconoce a estos prici o vetere? El jus commerci, el jus connubi, el testamenti factio, el jus suffragi, pudiendo votar cuando se encontraban inclusive en Roma. Ya les concede derechos, se dan cuenta. Pero son 493 años después de Cristo. Los coloniari surgen de las colonias que los romanos fundaron en su expansión, cuando los romanos pues conquistaron todo. Entonces estos también tienen el derecho al jus commerci, al jus actionis,
Jus testamenti factio e jus suffragii, pero no tienen el jus connubii. El jus connubii no. El jus commerci ya saben que es todo tipo de contratación de comercio. El jus actionis, todas las acciones que pueden para demandar, para denunciar en aquel entonces. El jus testamenti, el derecho a testar. El jus suffragii, a votar. El jus connubii, no podían tener el matrimonio dentro del derecho romano. Pero había otro más dentro de estos, los Iuniani. Estos adquirían la libertad, pero no la ciudadanía, por lo que quedaban en situación del latini, nada más. Aquí están considerados los esclavos manumitidos, que habían cometido penas infamantes, por decir, se habían rebelado, obviamente, pero eran libres, no tienen el testamenti factio. Esa es la pregunta que le decía. Por lo que se dice que vivían libres, pero morían como esclavos porque no podían testar. Estamos hablando los esclavos manumitidos que habían cometido penas infamantes y que se encontraban dentro de los Iuniani. ¿Ya? Y estos no podían testar. Y como no podían testar en aquel entonces, decían que prácticamente vivían libres, pero morían como esclavos. ¿Por qué? Según el derecho romano, para ellos testar era muy importante. Las formas de adquirir la ciudadanía en Roma. Por si acaso se regresan al pasado, ahí vamos a ver. Por nacimiento, el hijo sigue la condición del ciudadano del padre si nace dentro del matrimonio. O sea, dentro de un matrimonio en Roma se nacía se supone que era romano, ¿no? Claro. Si la unión es ilegítima, el hijo sigue la condición de la madre. Por decir, si la madre no es romana, así haya nacido el ilegítimo en Roma, por decir, hablemos de Egipto, egipcia, un romano había tenido relación